Bienvenidos a nuestra clase dominical Quédate en casa. Gracias a Dios por permitirnos disfrutar de su día aprendiendo más de su palabra. Bienvenidos sean todos. Dios los bendiga. Hoy estamos con el último repaso sobre los nombres de Dios, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para continuar con nuevos nombres que aprenderemos la próxima semana. Elcaná. Este es un nombre dado a Dios y lo encontramos en el Antiguo Testamento. Caná es una palabra hebrea y significa celoso. ¿Por qué Dios se presentaría con este nombre? Cuando Dios dice que Él es un Dios celoso, Él está diciendo que no tolerará que nada ni nadie más ocupe su lugar. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Nada nos podrá satisfacer o nos dará el gozo que Dios puede darnos. Nada ni nadie será mejor que Dios. Dios es muy claro en su palabra en cuanto a ser Elcaná, Dios celoso. Dios se mostrará celoso por su nombre. ¿Recuerdan la historia cuando los filisteos capturaron el arca de Dios y la llevaron a la casa de Dagón, el dios de los filisteos? ¿Recuerdan cómo estaba la escultura de Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová y al día siguiente estaba igual, pero sin cabeza y sus manos cortadas, quedando Dagón solo el tronco? ¿Por qué se imaginan que pasó esto? La Biblia nos dice que Dios destruirá a otros dioses. Él no compartirá su gloria o permitirá que otro tome su lugar. Él no permitirá otros dioses delante de Él. Él no permitirá que otro tome su lugar. Él es Elcaná, un Dios celoso. ¿Qué creen que sucederá si pusieran su confianza en algo o en alguien que no sea Dios? Salvación en ningún otro nombre. Solo por medio de Jesucristo podemos tener salvación. En ningún otro nombre lo podemos obtener. ¿Qué nos dice Hechos 4:12? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solo hay un camino. ¿Recuerdan que uno de los nombres de Jesús es el Cordero de Dios? Y que el Cordero de Dios pagó la pena del pecado del hombre. Dios acepta el sacrificio del Hijo como paga por el pecado del hombre. Nos podrán decir que hay muchos caminos para ir al cielo, haciendo buenas obras, bautizándote, pero no. Solo hay un camino para la salvación y vida eterna, y solo lo podemos tener por medio de Jesucristo. ¿Qué nos dice Primera de Juan 5:11? Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Y ese encuentro con Dios por medio de su Hijo nos llevará a un cambio completo en nuestra vida, porque seremos nuevos hombres y mujeres. Dios quiere tener una relación con nosotros. Él no quiere que nadie perezca. Y es por eso por lo que Él proveyó un camino, un solo camino para quitar la barrera del pecado entre el hombre y Dios, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Respuesta al nombre. Siempre que vemos algún paisaje hermoso, un incendio o un trueno fuerte, reaccionamos a eso, ¿verdad? Tal vez el paisaje nos haga sacar un suspiro. Un incendio nos puede dar miedo y un trueno fuerte nos haga sacar un grito. Es nuestra reacción a lo que pasa. Dios nos demanda una respuesta a su nombre. Dios no puede ser ignorado. ¿Cuál es nuestra respuesta al llamado de Dios? Podemos responder reconociendo nuestro pecado y que somos indignos ante Dios y responder con obediencia. Abran sus Biblias y lean Isaías 6 del 6 al 9. ¿Qué nos dice? ¿Cuál fue la respuesta de Isaías? Fue obediencia al llamado de Dios. Todo el mundo responde al nombre de Dios, ya sea positivamente o negativamente. Las personas responden negativamente porque sus corazones están endurecidos o porque ellos no pueden ver la bondad y grandeza de Dios. Están ciegos. Solo Dios puede cambiar un corazón endurecido o abrir los ojos que están cegados. Abran sus Biblias en Hechos 26 del 9 al 20. Pablo está hablando al rey Agripa
Agripa acerca de su conversión. Él habla acerca de cómo perseguía a los seguidores y discípulos de Jesús, los mataba y los encerraba en la cárcel, porque él tenía la aprobación de los principales sacerdotes y él era obediente a ellos, porque eran la máxima autoridad. Pablo les relata acerca de todo esto y comienza a contarles. Cuando iba a Damasco en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Pablo les dice: no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. ¿Cuál fue la respuesta de Pablo cuando Dios le abrió sus ojos y su corazón? Fue obediente al llamado de Dios para testificar el nombre de Jesús. Este mismo llamado ocurre en todos los creyentes. Estamos llamados a proclamar la grandeza y bondad de Dios. Estamos llamados a proclamar el nombre de Dios. Consolador. El hombre es incapaz de entender y abrazar la verdad espiritual sin que el Espíritu de Dios abra sus ojos. Sin la ayuda de Dios no podemos ver o entender la verdad espiritual. Hemos aprendido algunos nombres de Dios Padre, algunos nombres de Dios Hijo, y ahora aprenderemos el nombre de Dios Espíritu Santo y dos de las funciones que tiene. Solo veremos estas dos, aunque el Espíritu Santo tiene más de estas dos funciones. ¿Qué nos dice Juan 14:26? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Uno de los nombres del Espíritu Santo es Consolador, y una de las funciones del Consolador es enseñarnos la realidad espiritual, abrir nuestros ojos a la verdad. Sin su ayuda no podemos comprender la Biblia, la verdad sobre Dios o nuestra condición espiritual sin Dios. Es como cuando vemos un texto en otro idioma, no lo podemos entender sin la ayuda de un traductor. El Espíritu Santo es como un traductor de la verdad espiritual. El Espíritu Santo nos ayuda a comprender esa verdad espiritual, pero el Espíritu Santo es más que un traductor de la verdad espiritual. Él también nos ayuda a aceptar la verdad espiritual, a abrazarla en nuestros corazones. Busquen Juan 16 del 7 al 8. ¿Pueden descubrir otra función del Consolador? El Espíritu Santo convence al hombre de pecado y lo guía al arrepentimiento. Nosotros, por nosotros mismos, no podemos ver el horror de nuestro pecado. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros el que hace ver esa verdad. No podemos confiar en el nombre de Dios. Somos incapaces de amar a Dios o regocijarnos en la obra de Jesús en la cruz por nosotros mismos. Somos incapaces de venir a Dios sin la obra del Espíritu Santo en nosotros llevándonos a Dios. Hoy vimos que Dios es el Caná, Dios celoso. Él no compartirá su gloria con nadie, porque Él es el único Dios verdadero. Vimos también que solo por medio de Jesús podemos tener salvación y vida eterna, y que no hay salvación en ningún otro nombre, y que las personas responden ya sea positiva o negativamente al nombre
nombre de Dios y su mensaje. También conocimos su nombre del Espíritu Santo como nuestro Consolador y que tiene muchas funciones como ayudar al hombre a entender la verdad espiritual y convence al hombre del pecado y lo conduce al arrepentimiento. Nosotros no podemos comprender el pecado en nuestra vida y de la condenación eterna y que necesitamos a Cristo en nuestra vida para tener la salvación de nuestras almas. Necesitamos del Espíritu Santo para que nos abra los ojos a la verdad espiritual. La próxima semana veremos un nombre nuevo de Dios, así que no olviden hacer sus actividades. Nos vemos el próximo domingo. Dios les bendiga. Les dejo el texto a memorizar.